Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Muy, muy honradas de tenerlos acá nuevamente, como les decía. El tema de hoy es los miedos. Como empecé a hablar en el Instagram, este, los miedos pueden ser tanto como nuestro peor enemigo como nuestro mejor amigo. Lo podemos utilizar como, como un impulso a veces, ¿sí? Porque a veces de los miedos llegan nuestras metas. Es como un trampolín, o lo podemos utilizar como nuestro peor enemigo y que nos va a estar rondando y acechando el resto de nuestras vidas hasta que no lo volteemos a ver. Entonces nos parece un tema muy interesante por todo lo que está ocurriendo en este momento. Definitivamente nos está moviendo en nuestra zona de confort y es hora de voltearnos a ver, de ver qué hay allí, de ver qué hay detrás de eso y empezar a trabajarlo. ¿Tú qué opinas de eso, Karin? Así es súper importante empezar a trabajar nuestros miedos para darnos cuenta qué es lo que hay detrás, cuál es la raíz de esos miedos que nosotros tenemos y cómo podemos nosotros sobrepasarlos, porque al final, cuando el miedo se nos presenta, es, como tú bien lo decías, para ofrecernos una oportunidad de cambio. Precisamente cuando estamos ante lo desconocido, nos congelamos, nos paniqueamos, como se dice en buen panameño, y ahí es entonces donde nos vamos hacia una polaridad que no es la adecuada. Sin embargo, conocer realmente de dónde provienen nuestros miedos nos va a permitir saber que generalmente vienen, uno, de las creencias que nos han formado en nuestro árbol familiar, y dos, todas tienen una misma raíz. Al final, cuando uno escarba los miedos, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo al éxito, el miedo a las enfermedades, el miedo a la muerte, todos tienen una raíz y es la misma raíz. Mi punto de vista es que la raíz principal de todos los miedos es el miedo a la muerte. ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque la muerte hasta ahora es nuestro gran desconocido. O sea, independientemente de todas las teorías que existan, si hay vida después de la vida, si en realidad esta es la muerte, etcétera, nosotros somos en este punto de nuestra evolución, somos seres de conocimiento. Y como no hay eh, un fundamento global que diga, mira, cuando te mueres pasa esto y esto es lo que tú vas a ver, siempre surge ese miedo porque la muerte es nuestro mayor desconocido. Al final, detrás de ese miedo a la muerte vamos a encontrarnos con vacío. Y el vacío entonces se relaciona directamente con los miedos a la soledad, los miedos al abandono, incluso el miedo al éxito. Detrás del miedo al éxito está que cuando uno se considera o se siente exitoso, al final se va a sentir que se ha alejado de la gente que ha estado con uno toda la vida. Y producto de eso, entonces, viene ese miedo al éxito que al final también trae un poco de miedo a la soledad, ¿no? A quedarme sin esas personas con las que yo siempre he estado. En realidad los miedos, como tú lo decías, debemos verlos como nuestro motor. El miedo es el que nos impulsa a saltar. Por miedo el hombre descubrió el fuego, por miedo el hombre salió de las cavernas, por miedo el hombre hizo la rueda, por miedo, o sea, el hombre por miedo ha hecho muchísimos avances en el día a día. Por miedo tenemos tantos remedios para las enfermedades, porque tenemos miedo a morir y queremos prolongar nuestra vida, entonces se van creando los medicamentos que van prolongando nuestra vida de una XY forma. Por miedo hemos descubierto todo este camino de sanación, que por lo general parte del miedo a una tragedia o de una tragedia que nos ocurre. Entonces, si vemos el miedo como un motor, la pregunta es, ¿cómo podemos amigarnos con él? Tal cual. Lo primero entonces es reconocer a qué le tengo miedo, ¿sí? Exacto. Muchas veces reaccionamos inclusive de manera como brusca, de manera violenta entre las situaciones y Exacto. realmente es por miedo. Tú sabes, yo estaba analizando en estos días, te queda el ejemplo con el que vengo bajando.
En estos días yo estaba analizando a mi perra, tengo un gatito nuevo. Y entonces, y yo veía a mi perra y mi perra empezaba a ladrarle al gatito. Y entonces yo dije, pero ¿por qué no sé? O sea, ¿por qué no se lleva bien el perro y el gato? Y entonces yo miraba la reacción de la perra y ella como que de lejitos, ¿no? Como que, ¡rau! Y se echaba para atrás, y se echaba para atrás. Y venía el gato, y el gato huele el miedo, el animal huele el miedo. Y entonces el gato como que se le acercaba, y cuando el gato se le acercaba, la perra más se alejaba y más ladraba. Entonces yo caí en cuenta y dije, espérate, los perros realmente le tienen es miedo a los gatos. Y por eso les ladran y por eso reaccionan violentamente. Por lo menos la mía. Entonces me di cuenta como ahí de las diferentes reacciones que tenemos frente al miedo. Entonces es ir más allá. Yo te invitaría a reconocer detrás de tus actitudes diarias qué hay. ¿Me escuchas? Sí, dame un momentito. Voy a salir de aquí porque me está haciendo eco. Espérate, dame un momentito. Ok. Ok, como les decía, yo me enfocaría sobre todo en mis actitudes diarias. ¿Qué hay detrás de las actitudes que estoy teniendo a diario frente a las situaciones? Generalmente puede ser un abanico de reacciones que se enfocan a una sola creencia o a un solo miedo. ¿A qué voy con esto? A ir clasificándolos. Dentro de esta clasificación, bueno, ya había más o menos comenzado por Instagram para los que se habían conectado, podemos encontrar el miedo al rechazo, podemos encontrar, espérate, y ahí voy a hacer un alto bien importante y bien interesante. El miedo al rechazo, yo les puedo hablar por mí, no puedo hablar por el resto, pero el miedo al rechazo, en mi caso, fue como muy interesante notar del miedo o sea, de mi miedo al rechazo. Ustedes saben, estas personas que siempre le ríen a todos, o sea, estas personas que tú vas en el súper y tú vas jalando tu carretilla y de repente tú ves la persona que viene de frente y tú le sonríes a la persona y la persona te sonríe. Saben que gran parte de eso es buscar la aceptación de esa persona. Yo, la verdad, no lo entendía de esa manera. Hasta que una señora, me acuerdo que yo obviamente, yo siempre ando reída por ahí, y la señora no reaccionó igual. Y entonces yo dije, chuzo, no me aceptó, pero ¿por qué? Y ahí me di cuenta del miedo al rechazo. O sea, ese miedo a no ser aceptada, y viene desde niña. Entonces, desde allí tú ves el tema de los niños cuando buscan dizque, a su, que hacen cualquier morisqueta y tu papá, mira lo que hice, no sé qué. Y entonces tú como papá es que, qué pretty, no sé qué, tú eres lo máximo, no sé qué cosa. Desde ahí le estás creando al niño que siempre para poder él sentirse bien con algo necesita tu aceptación. Y desde ahí, o sea, inclusive los padres, muchas veces obviamente queriendo hacer lo positivo, terminamos marcando esta situación. Entonces, bueno, eso a mí me pareció súper cómico, el miedo al rechazo. Otra también es miedo al sufrimiento. A nadie le gusta sufrir y obviamente detrás de eso hay muchos traumas. También tenemos una connotación interesante del sufrimiento, porque también hay que ver qué hay y qué surge detrás del sufrimiento. Ojo, ¿cómo quieres ver el sufrimiento? Porque tú puedes ver el sufrimiento como igual manera, como un trampolín, y puedes verlo como parte de tu proceso de crecimiento, o te puedes hundir en él. Entonces, muchas veces reaccionamos a no hacer cosas simplemente para no sufrir, a no enamorarnos por no sufrir, a no dar más de lo necesario, a abrir nuestro corazón por no sufrir. ¿Qué otra hay por ahí interesante? Miedo al éxito. Y esa creencia la comenté la vez pasada y es este tema de que muchas veces no somos exitosos porque le tenemos miedo al poder.
porque en algún momento, y para los que creen incluso en vidas pasadas, fuimos exitosos, por lo menos en los que creen en vidas pasadas, en algún momento fuimos exitosos e hicimos cosas o nos pasaron cosas, y ya a raíz de eso, ya, o sea, en este proceso actual, no, o sea, tengo miedo de ser exitoso porque tengo miedo de hacer daño. Entonces, o cosas que nos inculcan desde chiquitos con respecto al éxito, con respecto al poder. Entonces, ahí viene el miedo a ser exitoso. Vienen muchas fobias también que vienen pegadas a esta situación. Y como tú mencionabas, bien mencionabas, Karin, el miedo a la muerte. Como lo habíamos conversado, el miedo a la muerte es básicamente el principal de todos. ¿Por qué? Si tú buscas qué hay detrás de eso y qué hay detrás de eso, ok, ¿a qué le tienes miedo en este momento? A mí me preguntaron estos días como, preguntaron en un grupo y me da mucha risa porque todas dicen, no, porque yo tengo miedo a enfermarme, y es verdad, tienes miedo a enfermarte, y ojo, y todas vamos a caer en lo mismo, miren la situación, no porque yo tengo miedo a enfermarme, no porque yo tengo miedo a que se muera mi familia, yo tengo miedo a que se enfermen mis hijos, yo tengo miedo a no tener dinero, yo tengo miedo a quedarme sin alimento. Se queda mi miedo era al descontrol de la humanidad. Entonces, pero ¿qué hay detrás de los miedos de cada una? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te enfermas? La muerte. ¿Y qué hay detrás de la muerte? Lo desconocido, tal cual como tú lo acabas de decir. Entonces, ahí hay algo muy interesante y es que cuando tenemos miedo a algo, nuestra tendencia es como mirar para otro lado. Por lo menos yo soy especialista en eso. Eso no me gusta, a eso le tengo miedo. Ah, bueno, me voy a entretener en otra cosa y me disperso en esa otra cosa hasta que eso va a volver a mi vida y se va a volcar 1000 veces más, porque esto, hasta que no sanes las situaciones en tu vida, van a seguir pasando una y otra vez y va a venir una vez más. Entonces, eh, yo, yo he optado últimamente para cortarme ese caminito por voltear a ver, ok, está bien, ¿a qué le tengo miedo? Y a dejar de chifear el miedo. Ok, entonces, ¿a qué le tengo miedo exactamente? A esto, ok, ¿qué hay detrás de eso? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Y qué hay detrás de eso? Para trabajarlo, ¿sí? Es tener el valor y desde una frecuencia muy alta y sobre todo desde el amor y una conciencia pura, entrar a ver qué hay allí. Una vez tú conoces cuál es tu peor escenario y cuál es el plan A, B, C que puedes tomar con respecto a ese escenario, ¿quién dijo miedo? No estaba Will Smith en estos días tirándose un paracaídas, porque era uno de sus más grandes miedos y ha sido uno de los mayores aprendizajes de su vida. Entonces, en verdad yo los invito hoy a que revisen, si quieren, inclusive pueden comentar, pueden escribirnos, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Miedo a la soledad? Ok, acá me están poniendo, Jorge, muerte física y muerte del ego, la identificación con un rol. Exacto, tal cual. Miedo a perder tu identidad, a borrar lo que tú piensas que eres. Y déjenme decirles, no hay trabajo más duro y más estresante en la vida que querer mantener tu identidad, que ser fiel a tu ego. Eso se lo dejo como reflexión porque es muy profundo. Es muy, muy profundo, amigo, y muchas gracias por traerlo a colación. Es tan profundo porque es al final quién eres tú. Entonces, o sea, desde que naciste hasta hoy, ¿qué viniste a hacer? ¿Para qué estás aquí? Y cuando te das cuenta que eres mucho más grande que eso, cuando te das cuenta que eres mucho más que un cuerpo,
que eres mucho más de lo que crees y creaste en tu mente que eras, la historia cambia, porque tú estás por encima de todo eso. Ok, yo tengo miedo a la muerte de mis seres queridos y cuando escarbé me di cuenta que al morir por ello, ahí no alcanzo a leer todo, ok, yo tengo miedo a la muerte de mis seres queridos y cuando escarbé me di cuenta que al morir ellos, yo pierdo mis roles, pierdo una parte de mi identidad, muerte del ego, literalmente. Y sabían que cada cierto tiempo se nos representan nuestros miedos más fuertes y nos encaran, porque ahí es en donde viene lo que llama una amiga la muerte psicológica. A veces algunas cosas tienen que destruirse para volver a crearse, para volver a crecer desde otro nivel de conciencia, desde un nivel de conciencia mucho mayor. Y es por eso que es importante sentarte a ver para adentro con detenimiento, con mucha compasión, sin culpas, sin juicio. ¿Por qué está ese miedo allí? ¿De dónde vino ese miedo? Este miedo se lo compré a quién. Estamos hablando, Karim, ¿verdad? De a quién le pertenecía realmente el miedo. No sé si puedes ahondarnos un poquito con eso. Ok, bueno, como tú bien lo dices, los miedos vienen algunas veces radicados de quienes nos han criado, quienes nos han cuidado, quienes nos han formado. Y tú me contabas el ejemplo de las cucarachas y Daniela, que Daniela no le tenía miedo a las cucarachas y que lo aprendió de José. Entonces, Exacto. así mismo como esos pequeños miedos ocurren los grandes miedos. Si venimos de una familia en donde el dinero ha sido la constante lucha, no solo en la generación que nos trajo, sino en las generaciones anteriores, el perder el dinero, si nosotros logramos adquirirlo, forma parte de un miedo. El miedo a no tener que comer, el miedo a estar pobres, etcétera. Son miedos que vienen, que se van sembrando en nuestro sistema de creencias. Entonces, algunas veces, al estar frente a un miedo que no comprendemos, porque a mí me pasaba, por ejemplo, que yo al bajar las escaleras, las bajaba agarrada como si fuera un gato porque tenía miedo de caerme. Y llegó un punto en donde yo me pregunté, pero ¿y esto por qué? Y al darme cuenta que no era mío, entonces decidí que ya no más y que ese no iba a ser uno más de mis miedos. Entonces, cuando estamos frente a un miedo, debemos preguntarle al miedo. Pueden hacerlo mentalmente, si están solos y lo quieren hacer en voz alta, lo pueden hacer, sin ningún tipo de juicios hacia sí mismos, porque también está el juicio de, si la gente me va hablando, solo va a decir que estoy loco. No se trata de eso, se trata de buscar la raíz y de dónde viene. Entonces al miedo le preguntamos, ¿este miedo es mío? ¿Este miedo es de alguien más? ¿Lo puedo cambiar? Y si es así, ¿cómo lo cambio? No debemos esperar una respuesta, simplemente hacer la pregunta y eso va a abrir un espacio para que todo este sistema de miedo cambie. Lo que ocurre con el miedo, ahí está la que le tiene el miedo al gato. Ahí está la que le tiene miedo al gato ladrándole a otro gato. Sí, lo que ocurre con el miedo es generalmente lo engrandece. Entonces se vuelve como que nosotros no tenemos ningún tipo de control, por así decirlo, sobre él. Pero rescato algo que aprendimos el fin de semana, me encantó del fin de semana que hicimos con el GRUDEF, es que uno debe aprender a ser amo de sus emociones y no esclavo de ellas. Porque si yo vivo siempre pensando, ay, es que a mí me da miedo enfermarme, me da miedo enfermarme, me da miedo enfermarme, me vuelvo esclavo de ese miedo. Y entonces, por miedo a enfermarme, no hago más de 4 cosas. Por ejemplo, con este tema ahorita que está muy en boga el coronavirus. O sea, hay gente que por miedo a enfermarse simplemente se queda siempre en su casa y no intenta hacer el esfuerzo de salir tomando las medidas sanitarias. Entonces, asimismo, cuando tengo miedo de perder dinero, no quiero gastarlo, no quiero usarlo, quiero guardarlo porque tengo miedo de perderlo. Entonces, magnifico el miedo y luego me vuelvo presa del miedo.
porque entonces no me atrevo a actuar, no me atrevo a hacer nada porque tengo miedo. Y eso hay que reconocerlo. O sea, cuando yo me vuelvo esclava de alguna emoción, lo más sano es reconocerlo. Y las emociones, cuando somos esclavos de las emociones, es justamente igual como las adicciones. O sea, no es que lo vamos a reconocer y ya al segundo ya no vamos a ser más esclavos de esa emoción, pero al reconocerlo, vamos viendo cuáles son, como hablábamos hace 3 lives atrás, las recompensas secretas que nos da esa emoción, en este caso el miedo. ¿Qué hace en nosotros tener miedo? Por ejemplo, como decía Milagros, el miedo nos puede impulsar, o sea, y como también comentaba Jorge, o sea, él se dio cuenta que su miedo de perder su familia era porque su rol ya no iba a ser el mismo y se dio cuenta que detrás de eso estaba el ego. Entonces, darnos cuenta de eso es un estudio muy bonito que podemos hacer de nosotros mismos sin necesidad de llegar como a magnificar el miedo como tal. Exacto. A mí me ha funcionado mucho ese tip que mencionas de reconocer si ese miedo es mío o no, a quién le pertenece esto. Uh-huh. Porque esto, o sea, científicamente cuando descubres cuando descubres el átomo automáticamente se disuelve. Entonces, cuando tú te das cuenta que ese miedo no es tuyo, o sea, ejemplo, Daniela y las cucarachas, o sea, Daniela nunca le había tenido miedo absolutamente a nada. Y mi esposo, pánico a las cucarachas. Entonces, una noche, Daniela chiquita, él salió a la cocina, Daniela estaba ahí, había una cucaracha, y entonces Daniela vio el miedo que él le tenía a la cucaracha. Ahora en adelante, Daniela, si ve una cucaracha, Daniela pierde el control totalmente. Entonces, ojo, no es solamente la parte importante de la crianza en donde se van marcando los miedos. Los miedos no solamente son en esa etapa, van a través de toda nuestra vida. Se van despertando circuitos en nosotros que teníamos apagados. Entonces es muy importante que prestemos mucha atención a eso. Entonces, al final, ¿de dónde vienen los miedos? ¿Por qué le tengo miedo a un animal? ¿Por qué le tengo miedo a salir? ¿Por qué le tengo miedo a manejar? ¿Sí? Ve qué hay detrás de eso. Averíguate si eso es tuyo, si no es tuyo. Entonces, creo que ahí les va el primer dato. ¿De dónde viene ese miedo primero que nada? Es mío. ¿A mí me pasó alguna vez algo? A mí eso me pasó para yo decir, hey, sí, es tan grave realmente para yo evitarlo y para yo tener el miedo de que eso me está despertando. ¿De dónde viene? ¿Puedo hacer algo con eso? Entonces, ¿cómo trabajarlo? El cómo trabajarlo es muy importante, porque realmente en la escuela nos enseñaron matemática, español, ciencias y todo lo que te dé la gana, pero nunca nos enseñaron a manejar nuestras emociones, ni mucho menos cómo superarlas. Por lo menos en mi escuela no sé en la tuya, cariño. Yo estuve en 10 escuelas. No. Entonces, a través de mucho trabajo de entendimiento, hemos visto diferentes formas de cómo manejarlas. Ok, por lo menos en nuestro caso hemos tenido la dicha de recibir diferentes clases de diferentes técnicas para manejar nuestras creencias y a través de eso cambiarlas y cambiar nuestros miedos y demás. Sin embargo, hay meditaciones que nos pueden de repente ayudar a bajarle dos también a esos miedos. Adicional a lo que les estamos diciendo de cómo tú puedes darte cuenta y dos, trabajarlo. Y siempre visualízate qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor? El miedo a la soledad, por ejemplo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si me quedo solo? Realmente sí. Y en todo caso, ok, es que si me quedo, yo no quiero estar el resto de mi vida solo porque me siento vacío. Entonces busca más allá. ¿Por qué te sientes vacío? Porque no te sientes lleno y completo contigo. Entonces empieza a hacer ese trabajo de enamorarte de ti mismo, que es la base de todo. Entonces empieza a fortalecer
esa causa de por qué no quieres estar solo. No sé si me van siguiendo mi ideología aquí. Y bueno, estuvimos pensando con Karim diferentes maneras de superarlo y los tips que podíamos traerles. Y creo que más allá de un tip, hoy decidimos hacer un ejercicio. Y bueno, Karim, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos? Bueno, sí. Dale. Entonces, ¿qué les parece si les regalamos una pequeña meditación? Vamos a darles como un minuto más o menos para que piensen en qué miedo les gustaría traer a colación el día de hoy para reprogramarlo y decirle adiós a ese miedo que te tiene frenado, que te tiene preso, que no te está permitiendo ir más allá de lo que en verdad eres. Así que bueno, les vamos a dar chance de repente que busquen un espacio cómodo. Vamos a hacer una pequeña meditación. No creo que abarque más de unos 13, 15 minutos más o menos, posiblemente menos, ¿ah? Sí, posiblemente. Va por ahí. Y bueno, ya se pueden quedar como con esa práctica para ustedes para poder manejarlos. Igual, hay muchas más opciones, pero bueno, esta es la que les traemos hoy. Y nada, una de las cosas que Karim va a mencionar en la meditación es, que no la mencionamos durante lo que estuvimos explicando, ubica en qué lugar de tu cuerpo sientes ese miedo, en dónde está alojado. Es muy importante que evalúes siempre ese miedo, dónde lo sientes, qué parte de tu cuerpo está afectando, porque asimismo vas a realizar cuánto está afectando ese miedo tu salud. Y psicológicamente vas a empezar a hacer cosas al respecto. Uno. Y dos, vas a encontrar el lugar en donde está y vas a poder sacarlo de ahí. Y ese bloqueo que estás teniendo a nivel físico lo vas a poder sanar. Así que bueno, ese es otro pequeño gran tip que les dejo. Y sin más ni más, les dejamos con Cari, que nos va a dirigir una meditación que me viene muy bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a colocar, a sentarnos cómodamente o a recostarnos cómodamente. Lo importante es que la columna quede recta. Entonces, voy a apagar aquí para ver si puedo poner musiquita. Un momentito. Aquí, voy a poner musiquita. Y un momentito para buscar la música mientras ustedes se acomodan. Vayan pensando, evaluando, miedo a la carencia, miedo a perderlo todo, miedo a morir. La verdad es que el miedo a morir, como es uno de los más grandes, es como si quitaras el bloque más importante de la pared, por ende la pared se derrumba. Así que es un miedo muy interesante a manejar. En algún momento me gustaría que habláramos también del entendimiento de qué pasa después de morir y realmente para qué vinimos, para también tener más entendimiento de eso y eventualmente dejarlo ir y amigarnos con esa creencia, porque realmente sufrir por la muerte es una creencia también. Hay culturas en donde lo celebran, entonces hay culturas en donde se ponen felices porque ese ser alcanzó su máxima expresión. Entonces, me parece muy, muy importante que también hablemos sobre eso. Tenemos también el miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a la no aceptación, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a la abundancia, aunque no lo crean. Así que bueno, ahí les di como una lista ya para que vayan pensando. No sé si me pueden dejar saber si ya todos tienen lo que quieren trabajar. Es muy importante que lo tengan a mano, lo tengan en mente ya. Ok, ahí ya Dagmara me está diciendo que está lista.
asumiendo por Dagmara que todos están listos y que nadie me ha dicho que no, nos fuimos, Karin. Bueno, vamos a iniciar tomando una respiración lenta y profunda. Y con esa respiración van a empezar a inspirar todo el amor que está en el universo. Y van a sentir con cada inhalación que entra amor y con cada exhalación que sale luz. Y así, poco a poco, van a ver una chispita de luz que sale desde su corazón. Y desde su corazón empieza a expandirse hasta que todo se encuentra cubierto por una burbuja de luz. Y en ese momento que están dentro de esa burbuja de luz, que es segura, que están totalmente protegidos, van a empezar a experimentar ese miedo que los paraliza. Respirando lentamente, le van a dar conciencia a ese miedo. ¿Dónde lo siente? ¿Cómo lo siente? ¿Es punzante? ¿Es agobiante? ¿Les quita la respiración? Denle conciencia a ese miedo. Y ahora le van a dar un color. Y una vez ese miedo tenga color, sigan respirando lentamente hasta que ven que ese color empieza a palpitar, como si respirara igual que ustedes. Ahora le van a dar una forma. Imaginen la forma que tiene ese miedo. Ahora el miedo tiene color y tiene forma. Y ahora poco a poco, con cada exhalación, lo van a ir sacando de su cuerpo hasta que lo ven frente a ustedes. Y ahora que lo tienen frente a ustedes, empiezan a ver cómo poco a poco se va desintegrando. Se desintegra frente a ustedes como pequeñas partículas. Y sigue desintegrándose, y sigue desintegrándose, hasta que se vuelve nada. Y ahora van a empezar a experimentar una sensación de tranquilidad, de liberación y de plenitud. Y van a volver a concentrarse en esa chispa de luz que está en su corazón. Y con esa chispa de luz en su corazón, van a empezar a entrar en contacto con su ser, con la pureza de su ser, libre de miedos, libre de temores, que experimenta plenitud y que es amor total. Y así se van haciendo conscientes de cada parte de su cuerpo. Y donde antes estaba el miedo, ahora llenan ese espacio con amor. Y con ese espacio lleno de amor, le van a pedir a su cuerpo que sepa y entienda lo que es y lo que se siente sentirse plenamente amado. Y siguen respirando, sintiendo esa tranquilidad y esa plenitud del amor. Están ahora en presencia de su luz. Son luz y son plenos. El miedo no existe más. Ha sido transformado en amor.
Ahora hay tranquilidad. Y nos mantenemos respirando en esa burbuja de luz, inhalando y exhalando. Y nos vamos a mantener inspirando amor, reteniendo amor, permitiendo que cada célula de nuestro cuerpo se llene de amor. Y vamos a exhalar luz. Inspiramos amor, retenemos amor y exhalamos. Si algún pensamiento se cruza durante este momento por nuestra mente, no hay problema. Le vamos a dar forma y color a ese pensamiento que se cruza y vamos a imaginar cómo se hace cada vez más pequeño. Y seguimos inspirando amor, reteniendo amor y exhalamos. Vamos a hacernos conscientes de nuestro mayor fluido, la sangre. Cómo fluye la sangre a través de nuestro cuerpo. Y vamos a imaginar que cada célula lleva luz. Y la luz recorre todo nuestro cuerpo, eliminando cualquier bloqueo que haya sido producido por miedo. En donde nos encontremos con alguna sensación de malestar o de incomodidad, le vamos a dar forma y color a ese malestar. Y así vamos a ver cómo desaparece. Poco a poco. Seguimos respirando. Y seguimos inspirando amor, reteniendo el amor para permitirle que recorra cada célula de nuestro cuerpo. Y exhalamos. Cualquier pensamiento se hace pequeño, se hace muy pequeño y se deja ir. Nos concentramos en nuestra respiración, en la entrada y salida de aire, en la vida. Sentimos cómo palpita nuestro corazón. Y seguimos inspirando y exhalando. Poco a poco nos hacemos conscientes de dónde estamos. Y vamos regresando, inspirando y exhalando. Nos hacemos conscientes del ambiente que nos rodea, de la temperatura. Empezamos a mover los pies, empezamos a mover los dedos y nos vamos colocando en el aquí y el ahora para cuando estemos listos abrir los ojos. Buenas. Me fui. Gracias, amiga. Wow. Si alguien quiere hacer algún comentario, su experiencia es bienvenido. En mi caso, fue deliciosa. Vino a mí el miedo que traté fue el miedo al descontrol de la humanidad. Ah. Algo que depende 100% de ti, me encanta. Exacto. Así que, pues nada, creo que, no creo, en verdad me ha ayudado bastante, me siento
sea, pienso la idea, o sea, lo pienso y ya no me siento apegada a eso o al resultado que eso puede traer. Simplemente Exacto. sé que es algo que está ahí, entonces como que me siento más tranquila. Ujú. Qué interesante. La forma en la que se va desintegrando, cómo sientes que se va disipando y cómo tú te vas Exacto. sintiendo como más expandido, más en calma, se Ujú. siente como más espacio. Y después que lo llenas de amor, sientes como más energía dentro de tu cuerpo. Es básicamente mi experiencia, no sé si sea la de todos. Pero bueno, ahí Poti puso una mano, Alfonso puso una manito, que él también. ¿Quieres hablar? ¿Te damos la palabra? Ok, te doy la palabra. A ver. Eh, ¿Verdad que mi mouse está? Ahí está. Si quieres puedes hablar, tienes la palabra. O si puedes quitar el micrófono y ya te debe salir la opción. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ah, Hola, buenas noches a todos, espero que estén bien. Buenas bueno, noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Soy como novato en estas situaciones. Tenía ratito de que quería escucharlo, a veces lo escuchaba por partes y ahorita me tomó un poquito de tiempo para ir practicando estas situaciones que venía hablando la otra chica y me gustó mucho la experiencia. Creo que me falta un poco más para meterle al tema de las concentraciones y todo eso, pero interesante. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahí es cuestión simplemente de fluir más que exacto. nada. Puede ser que a veces no requieras como tanta práctica, sino simplemente soltar un poco, ¿no? Acostumbrarse a eso. Yasuri, muchas gracias, Poti. Ah, mami, gracias a ti. Ahí te prometo, va a tener un pupilo ahí. Voy a tratar de meterle alma, vida y corazón a eso. Que hay ¡Qué muchas cositas que no. belleza! Me encanta, te amo. Chao, mami. Un beso. Yasuri, ¿quieres hablar? Es que subió la manito, pero la bajo. Hola, Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. súper, me encantó. La verdad es que yo soy como el chico que acaba de hablar, esto bastante nueva en esto. He intentado, no tienen idea, pero soy una persona bastante necia, no me puedo quedar quieta, entonces esto me cuesta. Créanme que me cuesta, pero llegó un momento así como me fui. Muy bien eso. Y eso que Qué- llegué tarde, porque siempre me pasa lo mismo, siempre que veo los posts, digo que ay, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y entre una y otra cosa, uno siempre termina haciendo lo que no es. Pero bueno, hoy llegué tarde, pero llegué. Qué Eh, bueno. y me gustó mucho, en verdad. Y pienso que es una manera ahorita fundamental, diría yo, de sobrellevar estos tiempos de tanta incertidumbre eh, en los que muchos no sabemos cómo manejar tantas emociones, ¿no? Y no solo las nuestras, sino de las personas con las que a diario convivimos. Es complicado, ¿no? Y esto ayuda, pero demasiado a poder controlarse, ¿no? Poco a poco. Uno va aprendiendo poco a poco. Pero de Así es. verdad me encantó, chicas, las felicito. Voy a estar aquí Gracias. más al pendiente. Muchas gracias. No, muchas gracias, Yasuri. En verdad que a raíz de eso es que surge la idea. Eh, Pienso que desde lo que conocemos es el granito que podemos aportar hoy a las personas. Pienso que entre más personas estén conscientes del manejo de sus emociones, tenemos mayores fortalezas para lograrlo. Exacto. Y muchas gracias en verdad por conectarte, por la confianza. Eh, como le decía a Alfonso,
no hay que tener un entrenamiento previo y de hecho meditar se trata de no esforzarse. Entonces, simplemente es cuestión de dejarte ir, de descansar y de seguir la voz en caso tal de la persona que te va guiando o si ya en algún momento eliges hacerlo en silencio, simplemente rendirte en silencio y estar contigo. Es simplemente conocerte y permitirte. Más nada. Y hay una cosa que es importante reconocer y es el valor y la oportunidad que siempre tenemos todos de cambiar y ser mejor personas por y para nosotros mismos. Exacto. Eso no es fácil y no es cualquiera el que está dispuesto o cualquiera el que tiene la flexibilidad para cambiar. Así que hoy en verdad los honramos y les agradecemos por haberse quedado con nosotros hasta el final, pese a todo lo ocurrido, porque eso denota el interés de querer empezar a hacer algo, pues. Que con lo poquito o mucho que nosotras podamos ser para ustedes hoy, las semillitas que podamos sembrar en ustedes, en verdad estén dispuestos a recibirlo. Y en verdad yo me siento muy, muy feliz por eso. Okay. ¿Alguien más que le gustaría comentar algo? Pueden levantar la mano, me escriben. Aunque aquí, bueno, Jorge escribió gracias, pero creo que se fue. Ok, mi querida Jess me escribió, me encantó, qué voz más relajante, sentí una paz, volver a escucharlas, un abrazo, amiga. Uy, sí, oye, qué voz más pretty de meditación tienes. Muchas gracias, Jess, en verdad. Ese es imitando todas las que he escuchado que me han gustado. Así mismo es. Dice Jacqueline, excelente clase, chicas, muy acertado el tema, me encantó. Dice Glenn, buenísimo. No, en verdad que gracias. Muchas gracias a todos por estar acá, de verdad. Y pues, nada, no sé si tienes algo más que agregar por ahora. Pienso que ya hemos cumplido un tiempo prudente para seguir con los siguientes temas. Definitivamente los míos es un tema extremadamente profundo. A dicerle que cuál sería el próximo tema. Escójanlo ustedes hoy. Exacto. Es la palabra para que nos digan de qué podemos hablar la próxima semana, que en definitiva ya lo haremos por Zoom, ya que Instagram no ha querido cooperar con nosotras. No coopera. Espera, que Dagmara me levantó la mano. A ver, déjame darle el audio. Hola, tía. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, tía? Muy bien, feliz de escucharte. Te amo. Igual. No tan bello, este es mi sobrino. Dagmara, tienes la voz. Nada más tienes que quitar tú. Ahí está. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches a Minor, que ahí le escuché que estaba saludando. Hermoso. Bello. Bueno, buenas noches, de verdad. Primero de todo, agradecerles a Karin y a ti, pues el espacio que ustedes se han tomado para brindarle a todas aquellas personas que pues las escuchamos, como ustedes dicen, una semillita, ¿no? Entonces, un poco de mi experiencia y quiero remontarme a hoy y luego irme un poco atrás al primer día que ustedes hicieron el live. Y en realidad, hoy la experiencia de meditación, de verdad, Karin, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a los lives de ustedes, yo de verdad nunca jamás en mi vida, o sea, tú escuchas la meditación y estos días le decía a Mili, la verdad que al final se trata de expectativas. Cuando uno escucha sobre meditación, uno piensa y me fui al más allá y al cielo y entonces cuando tienes una expectativa así tan grande, como que te llenas de ansiedad cuando sientes que no llegaste al más allá y al cielo, ¿no? Cuando en realidad lo que ustedes han repetido en varias ocasiones es simple y sencillamente, como dijeron hoy, dejarse fluir, ¿no?
Entonces, de verdad que lindo, de verdad, Karin, hoy la manera en que nos llevaste para poder que nos dejáramos fluir, eh, nos lleva a poder tener una experiencia linda, porque cuando te relajas, esa relajación por sí ya en el cuerpo de uno crea una sensación rica, ¿no? Ujú. Y bueno, agradecerles, como les mencioné al principio, yo vengo escuchándolas desde el primer live y sí han ido sembrando una necesidad que no tenía antes del primer live. La tenemos Y ha entretenida. sido, Qué bueno, qué bueno. exacto, y ha sido muy interesante. Han habido varias cosas que por lo menos como que me han llegado muy a lo profundo el tema cuando en algún momento hablaron de cómo nos tagueamos y nos metemos pues en nuestra mente esos tags. Ahora más consciente, obviamente, por ejemplo, en estos días tenía a mi hijo el grande practicando fútbol y estaba controlando el balón y me dice, mamá, pero es que me estás pidiendo que haga 16, es que yo no puedo hacer 16. Y que Francisco, ¿sabes qué? Este no es el momento para que lo hagas, porque si ya tú te dijiste que no vas a hacer 16, o sea, ya me estás diciendo que va a pasar. Para, y cuando tú digas, ok, yo voy a hacer más de 16, entonces vuelve y retoma. Créame. O sea, en otro momento hubiera sido, que te quedas ahí hasta que cumplas las 16. Entonces, de verdad, ya les digo, en cuanto a la experiencia de hoy, muy rica, el poder, cómo nos llevaste, Karim. Creo que este es un camino por recorrer para lograr disfrutar más, ¿no? Porque claro, cuando estamos empezando, son muchos todavía los pensamientos que tú Exacto. sabes que se van cruzando. Pero creo que fue muy interesante cómo nos llevaste a cómo manejar esos pensamientos y eso me gustó mucho. Así que de verdad agradecerles. Gracias, gracias. No, Ustedes gracias. son nuestra motivación. Tal cual, en verdad que sí. Y bueno, con respecto a la consulta de Gle de cuál va a ser el siguiente tema, si tienen en este momento algo en mente, bienvenido sea, y si no, con mucho gusto nos pueden escribir por el medio que gusten para entonces ir dándonos ideas. Nos interesa mucho, sobre todo, que las temáticas sean temas puntuales con los que podamos aportarles el día de hoy, ¿sí? Así que va a depender de la situación de ustedes y de la energía que nos emane para que nosotras podamos seguir creando estos espacios. Así que, pues nada, por mí es todo, por mi parte. Los quiero muchísimo a todos y mil bendiciones, en verdad que sí. Encantadísima de compartir con ustedes. Uy, espera Muchísimas que gracias. ahí me levantó la mano Yarilyn. Déjame quitarle el audio. A ver. Esto es todo un proceso. A ver, es que se queda, cuando le doy reiniciar audio, se queda ahí. Ya, Yailin, puedes quitar dejar de silenciar tu iPad y después de poder hablar. A ver. No, creo que no. Creo que levantó la mano por error. Sí, creo que fue por error, porque no la quitó y no sale. No sale definitivamente. Pero bueno. Amiga, ¿algo más que decir? Nada más que agradecerles a todos por toda la paciencia que tuvieron, por estar aquí con nosotros y bueno, quedan cordialmente invitados a que nos sugieran el tema del próximo MK Review. Así que vamos a esperar sus sugerencias, nos las pueden mandar, a Mili se las pueden mandar por WhatsApp o nos las pueden mandar por el Instagram del Espacio para el Alma. Y alguien escribió algo ahí, pero no leí, Milagros. Ajá, Gle está escribiendo, hay un destino,
y solo hay que aceptarlo o lo puedes formar tú. Me encantaría que hablaran de eso. Uy, este tema está interesantísimo porque justamente venimos de hablar de ese tema. Tenemos el conocimiento fresquecito porque es lo que nos hemos estado preparando el fin de semana anterior a este fin de semana que pasó. Y el que viene. Así que sí, definitivamente vamos a contemplarlo, Glenn. Para reproducir lo que aprendimos, lo que hemos aprendido. Pero seguimos totalmente, Glenn. Glenn está en la malla también cerquita de nosotras. Pero por encimita te podemos decir que el libre albedrío sí existe. Exactamente. Así que, para ir adelantando. Así que bueno. Meterle física cuántica, Milagros, ahí para ponerle sabor piñal. Yo me puedo poner muy cuántica, ustedes son los que me dicen hasta qué tan cuántica puedo llegar, pero sí es un tema muy profundo y me encanta que lo traigas a colación porque tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Así que bueno, chao a todos y gracias por compartir con nosotras. Cuídense hasta la próxima semana. Creo que nos vamos a mantener semanalmente, ¿verdad? Ajá. Sí, más o menos a esta hora. 6:30. Va a ser 6:30 los martes. Ajá, 6:30 por Zoom. Ajá, perfecto. Vale, ok, chao. Listo, chao, cuídense.